Estamos ya a las puertas de la Navidad. Por delante un periodo plagado de fiestas y de celebraciones, pero nuestros estudiantes no deben olvidar que después se avecinan los exámenes. Hoy, en nuestro tiempo dedicado a la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, vamos a recapitular algunos consejos útiles para este periodo en el que nos encontramos y también otras cuestiones fundamentales en este punto del curso 2014-2015. Como por ejemplo la extinción de la titulación de ingeniero industrial tras la adopción del Espacio Europeo de Educación Superior, información relevante sobre el doctorado o el reconocimiento de créditos por experiencia laboral. De todo ello conversan el director de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, José Carpio, y el subdirector de investigación de la escuela, Daniel Franco. Escuchamos al profesor Carpio. Casi lo primero es decirles feliz Navidad. Pues feliz Navidad. Conmigo está, como se ha comentado, el profesor Daniel Franco, que es el subdirector de investigación y doctorado en la escuela, y eso quizá, pues bueno, ya un poco les va a decir que este programa tan especial de Navidad, en el que no sé si al final hasta les cantaremos un villancico o lo pondremos un villancico de archivo, no nos atrevemos a tanto. Vamos a hablar de investigación, de los proyectos que hacemos, de lo que trabajamos, y eso casi va a dar pie a lo que es a lo que va a ser la segunda parte del curso en cuanto a la programación de radio. ¿Sí te parece? Bueno, por hablar de las novedades que ha tenido este curso que empezamos en septiembre ha tenido o tiene dos cosas importantes. Una es una novedad, que es el empezar a impartir el máster en Ingeniería Industrial, que es el máster que da las atribuciones completas, profesionales, de lo que era el antiguo ingeniero industrial, el ingeniero superior. Ahí, Daniel, sabes que hemos tenido un montón de prescripciones de las que estaban, no prescripciones, no, y admisiones de las que estaban previstas, porque teníamos el pequeño hándicap de que solamente se podían matricular, y hemos podido matricular a graduados, y los grados pues todavía no, en la UNED hay pocos alumnos que han terminado. Hace 2 años fueron los primeros que terminaron con los grados, y en el resto de España también hay relativamente pocos, pero aún así hemos conseguido una matrícula bastante importante, lo que nos hace ver, por un lado, que esa labor de la UNED de ser la universidad que permite seguir estudiando a personas que ya están trabajando. Sí, es algo muy interesante. Y como dices tú, la mayoría de estos alumnos son alumnos nuevos en la UNED, que no han cursado un grado con nosotros anteriormente, y sería interesante que les diéramos unas recomendaciones ahora sobre cómo estudiar, no tanto sobre cómo estudiar en la UNED, porque ya llevan haciéndolo durante un tiempo, pero tal vez sobre cómo aprovechar el tiempo, estas Navidades, ahora que tenemos ya muy cerca los exámenes de febrero. Unas recomendaciones que le podemos dar es que recuerden que el curso virtual no se cierra, aunque por supuesto los profesores tenemos vacaciones, pero en ese curso virtual hay un foro de estudiantes en el que pueden seguir planteando dudas, y es muy interesante que entre ellos mismos intentan resolverse esas dudas. Además, hay otros foros específicos en todos los cursos en los que pueden plantear cuestiones al equipo docente, y a mí me consta que muchos profesores también durante el periodo de vacaciones de vez en cuando le echan un vistazo al curso, y si hay algo que requiera una actuación inmediata, pues la van a hacer. Algo que también puede resultarle muy interesante a estos alumnos nuevos es el que existe un repositorio de exámenes de años anteriores en el Centro Asociado de Calatayud. Entonces, el máster es nuevo, por lo tanto no tiene esa historia de exámenes anteriores. Pero hay una titulación anterior
y algunas asignaturas están ligadas a este máster, digamos que son las herederas de asignaturas más clásicas, y ese repositorio puede ser interesante para encontrar allí información. En esto que dices, yo quería comentar algo que les digo a mis alumnos, y yo creo que en alguno de los programas, en estos programas metodológicos que hemos hecho en la primera parte del curso, en estos meses previos, desde septiembre, que llevamos con programas de radio en los que se habla más de las asignaturas, de lo que hay en cada departamento, sobre todo de las asignaturas más básicas. Una cosa que les comento a los alumnos es que los exámenes es material de estudio, es decir, está ahí, es como un libro, como lo que es decir, es un material que se tiene que utilizar, pero que no se estudie a base de hacer exámenes, porque eso casi es una garantía de suspender. Es decir, nosotros en ingeniería, pues, la capacidad de poner exámenes distintos es muy elevada, entonces intentar aprenderse exámenes es un error. Lo que hay que hacer y lo que yo recomiendo es saberse la asignatura, es decir, los fundamentos teóricos, el por qué esos contenidos, esos conocimientos, cómo se hacen esos desarrollos, y para lo que te sirve el examen luego es para ponerlo en práctica. Cuando tienes que ponerte a hacer números, cuando tienes que ponerte a desarrollar esa idea para resolver un problema, es cuando te das cuenta si realmente lo has entendido o no. Pero nunca puedes sustituir los exámenes a los que son esos contenidos, ese estudio de los contenidos básicos. Efectivamente, los problemas de un examen en particular deben enfrentarse de una forma realista, haciendo un simulacro real, no leyendo las soluciones. Si leemos las soluciones siempre nos va a parecer que todo es mucho más sencillo, pero si nos enfrentamos a un enunciado de un problema sin conocer cómo se resuelve, pues tenemos que pensarlo nosotros mismos, razonar, y la cosa se vuelve mucho más cuesta arriba. Cuando me refería a utilizar los exámenes, esperaba que se hiciese de esa forma, para hacer simulacros reales de cómo va a ser el día del examen, que no nos coja por sorpresa. Sí, porque a veces es un poco, digamos, triste ver que lo que falla no es en sí el conocimiento, sino es la capacidad de hacer un desarrollo y de utilizar, pues, unas herramientas matemáticas. Yo ahí siempre pongo los ejemplos, ya me pongo como profesor de teoría de circuitos, de que a veces el problema es que los alumnos no tienen práctica en trabajar con números complejos, cuando al fin y al cabo son operaciones normales y corrientes, igual que los números reales, pero bueno, tiene su particularidad complejos y tropiezan ahí. Es decir, a la hora de resolver simplemente una ecuación o hacer el desarrollo de una fórmula donde tienen que trabajar con números complejos. Entonces, por eso, cuando se hagan los exámenes, que se hagan hasta el final, es decir, o cuando se haga un problema, que se haga el desarrollo, no decir, pues esto se hace así y ya sé a dónde se llega. No, llega hasta el final haciéndolo paso a paso. Si te parece, vamos a hablar ahora del otro hecho destacable en este curso 2014-2015, como es la extinción de la titulación de ingeniero industrial. Sí, efectivamente, ya pues este curso que empieza es el último para que los alumnos que hayan terminado de cursar las asignaturas y que tengan que hacer el proyecto fin de carrera, pues para que elaboren ese proyecto y lo defiendan. Además, como tienen derecho a hacer unos exámenes extraordinarios que también se van a realizar durante el próximo curso, y deben tenerlo muy en cuenta porque es la última oportunidad para superar las asignaturas y conseguir obtener la titulación. Sí, no lo vayan a dejar por despiste el trabajo de todos estos años previos que se quede ahí colgado. En la página web, de hecho, de la escuela, en la página de la escuela, hemos puesto un apartado especial recordando todas esas fechas. Hace poco, la semana pasada, se hicieron los exámenes extraordinarios de diciembre, que son los exámenes en los que los alumnos que les quedan ya pocas asignaturas para terminar pueden aprovechar y no tener que esperar hasta febrero o junio. Si les queda pocas asignaturas, habrán sido. Entonces, como has dicho, queda todo este curso como el último año para hacer los exámenes normales de febrero, junio y septiembre, y se acabó. Luego ya habrá una especie de súper extraordinario en febrero del 2016, pero ese sí que es la última. Y sobre todo los proyectos fin de carrera, queda este curso en el que estamos y el próximo curso.
Es muy importante y estamos intentando desde la dirección de la escuela casi ponernos en contacto con todos los alumnos que todavía tienen pendiente esto, porque el proyecto fin de carrera no es algo como una asignatura que te puedas preparar y lo haces en poco tiempo. El proyecto fin de carrera requiere una serie de pasos administrativos y el primero es pedir un director, es decir, que se te asigne un director de proyecto, hablar con el director de proyecto cuál va a ser el alcance, cómo se va a desarrollar, desarrollarlo y presentarlo. Es decir, que es una tarea que lleva tiempo. No lo dejen a última hora para no pillarse los dedos, porque sería, digamos, relativamente triste que alguien, después de haber invertido un montón de años en hacer la ingeniería industrial, la ingeniería superior, pues por una tontería del proyecto fin de carrera o de unas asignaturas tenga que perder tiempo y esfuerzo, porque también desde la escuela vamos a intentar que los que no terminen puedan pasar al grado en las mejores condiciones, pero eso es van a ir a un grado, es decir, van a ir a una carrera con atribuciones profesionales limitadas, inferior a la ingeniería industrial, y no todo se les va a poder reconocer, es decir, va a haber una pérdida de tiempo y de... Como dices tú, sería una pena que una persona que ha completado casi por completo la titulación, que por el proyecto se quedase fuera de tener esa titulación. Y por otro lado, también tienes mucha razón en que el proyecto fin de carrera necesita un tiempo para desarrollarse y para disfrutar también del proyecto, porque es la guinda a esos estudios en el que el estudiante muestra, aplica todo lo que ha estado aprendiendo durante muchos años. Si tiene tiempo para hacerlo bien, pues disfrutará de ese proceso. Si lo tiene que hacer corriendo a prisa, pues sufrirá. Entonces sería ideal que... Sí, no, y sobre todo que nos sacara la gran ventaja. Hace ya años hicimos una encuesta entre los estudiantes que habían terminado el proyecto fin de carrera, cuando se estaba empezando, hace ya unos cuantos años, cuando se estaba empezando a hablar de Bolonia y ya nos planteamos cómo va a ser el proyecto fin de grado, que va a sustituir al proyecto fin de carrera o el proyecto fin de máster, en el caso del máster de ingeniería industrial. Y en esa encuesta fundamentalmente pedíamos opiniones sobre temas. Y una opinión general que decíamos, bueno, pues ya ha acabado usted el proyecto fin de carrera, ¿qué le ha aportado? Y la mayoría de los alumnos, de los estudiantes que terminaban, decían, lo mejor del proyecto fin de carrera es que, a diferencia de las asignaturas donde se ve una parte casi un poco aislada del resto, el proyecto fin de carrera es lo que le da unidad a la titulación, es lo que te permite aplicar y ver cómo se aplican conocimientos de distintas asignaturas. Es casi, a lo mejor tristemente al final, es donde ves de una forma más patente la unidad de todas las asignaturas dentro de lo que es la formación del ingeniero, y sobre todo estás viendo que estás haciendo un proyecto real. Recordemos que una de las ventajas que tiene la carrera nuestra de ingeniería industrial, en concreto la nuestra, es que es de las pocas profesiones que todavía te permite el ejercicio libre de la profesión, a través de las atribuciones y de la colegiación. Entonces, eso es una cosa buena que tiene el proyecto, y como has dicho, sería una pena que por dejárselo al final y por no pillarse se haga... no mal, pero no se aproveche de todas las ventajas que ofrece el proyecto fin de carrera. Por eso, repetimos, supongo que ya la gran mayoría de nuestros estudiantes que están en ingeniería industrial en la extinción ya tendrán asignado director de proyecto, pero si todavía queda alguien de los que nos está escuchando, o alguien que tiene un amigo de mi centro asociado que todavía está haciendo industrias y no tiene asignado director de proyecto fin de carrera, casi la primera tarea en cuanto pasen las Navidades no es apuntarse al gimnasio ni apuntarse a la clase de inglés como hacemos todos después de Navidad con los buenos propósitos, sino solicitar que se le asigne director para hacer el proyecto fin de carrera. ¿Te parece que hablemos ahora de nuestro doctorado? Sí, porque casi una de las ideas que estuvieses aquí acompañándome es tu faceta de subdirector de investigación y de doctorado. Bueno, pues el doctorado es lo que nos permite a los profesores de la escuela recibir gente nueva, sabia nueva, para realizar las investigaciones que se vienen realizando en la escuela de forma continua durante muchos años. Los alumnos que entran en ese doctorado tienen un objetivo, y el objetivo es realizar una tesis doctoral, que es la titulación más alta que se puede obtener en
en España y académicamente la más alta en el mundo, sí. Sí. Entonces, ¿en qué consiste hacer una tesis doctoral? Consiste en hacer un trabajo de investigación original, que está tutelado por una persona que ya tiene experiencia en el área. ¿Cómo pueden acceder para realizar esa tesis doctoral? Pues si han cursado nuestro máster en investigación en tecnologías industriales, el acceso es muy sencillo. Ese máster da acceso directo a nuestro doctorado. Si tienen otro tipo de experiencia, han hecho un máster en otro sitio, han hecho con anterioridad, de forma parcial o total, estudios de doctorado en otras universidades, también pueden solicitar el acceso a nuestro doctorado. Estamos encantados y tenemos mucha gente que ha estudiado en otras universidades, no estamos solo cerrados a nuestros alumnos, y dependiendo de la formación que tenga, pues se le asignarán por supuesto, un tutor y unos complementos formativos que pueden ser muy reducidos o algo más extensos, como le decimos, depende de su formación, que tendrá que realizar, y a partir de ahí empezará con la ayuda de un tutor a realizar una tesis doctoral. Sí, porque pensemos que a diferencia de las titulaciones, digamos, normales, es decir, el grado y el máster que antes hablábamos de las atribuciones profesionales, el doctorado es esa guinda, esa punta más, ese nivel más alto en la formación y en demostrar que tienes una capacidad que ya no es profesional, sino que es investigadora, de trabajar en el desarrollo de nuevos proyectos o de nuevas líneas o de nuevas soluciones en el caso de la ingeniería. Por eso una cosa que es importante y es lo que se pretende con esta formación previa que contabas, especialmente para los alumnos que vienen de otros programas y que no tenemos un conocimiento de ellos, es que el doctorado no es algo que sea general, es decir, que se pueda hacer de forma masiva. Requiere un trabajo muy intenso y muy en compenetración entre el director y el alumno de doctorado. Por eso el doctorado está limitado, el número de alumnos que finalmente terminan haciendo la tesis es limitado, pero es limitado por eso, porque se nos exige, y nosotros lo entendemos así también, que cuando alguien empieza a hacer una tesis doctoral, la va a terminar, y sobre todo la va a terminar pues publicando, que es un requisito para presentar la tesis, tener publicaciones y publicaciones en revistas de prestigio. En el caso de ingeniería, incluso a lo mejor hasta tener patentes, es decir, que alguien que quiera hacer el doctorado lo haga sabiendo dónde se mete y sobre todo que no se haga como una especie de continuación, como una especie de carrera más uno, como otro título más. Como has dicho, es el mejor ejemplo, es la guinda del pastel y todos los pasteles son muy grandes, pero solo hay una guinda en el centro. Pues esa guinda en el centro es el doctorado. Efectivamente. ¿Y por qué animarse a venir aquí a hacer el doctorado? Pues la razón es porque la escuela es muy activa en investigación. Tenemos en todos los departamentos proyectos financiados por el Ministerio, directamente desde el Gobierno, pero también hay proyectos financiados desde la Unión Europea para realizar investigación. Otra cosa que es muy interesante en ingeniería es que hay proyectos financiados, contratos de investigación financiados por empresas. Entonces hay empresas que se ponen en contacto con los departamentos para realizar tareas de investigación. Aprovechamos aquí que nos está oyendo mucha gente para decirle a otras empresas que a veces no tienen claro en dónde buscar asesoramiento muy específico, técnico, que se pongan en contacto con nosotros e intentaremos ayudarlos y colaborar con ellos. De hecho, esto de la investigación es una parte importante de nuestra labor, que por un lado se desarrolla eso en las tesis, en los proyectos nacionales, internacionales, con financiación pública, con financiación privada a través de empresas. Y la verdad es que tenemos un amplio abanico de intereses en el sentido de líneas de investigación. De hecho, ya adelanto que esa es la segunda parte del curso en cuanto a programas de radio. Ya hablamos menos de temas académicos o temas administrativos como ha sido hasta ahora, y ya empezamos a hablar más y vamos a hablar más de lo que nos gusta, de lo que hacemos, de esa investigación, de eso que nos interesa, en lo que vamos
innovando, dónde nos vamos metiendo y dónde necesitamos alumnos de doctorado que nos ayuden a esa labor, a tirar adelante. Entonces, casi escuchen la radio y la radio de la escuela, porque van a saber todo lo que hacemos y se lo vamos a ir contando a partir de los exámenes de febrero. Como has comentado de esa labor con empresa, yo creo que ya por ir terminando, porque al final iba a ser un programa relajado de Navidad y al final se está convirtiendo en un programa de claro contenido docente, investigador, de temas que interesan a nuestros estudiantes. El tema de los reconocimientos de los créditos en empresas por experiencia laboral, es lo que se llama reconocimiento de créditos por experiencia laboral. Hay créditos que se pueden reconocer por haber tenido un tiempo trabajando en una empresa o por hacer una labor a través de un convenio con una empresa. Tradicionalmente en las universidades esta labor, ese reconocimiento estaba muy ligado a casi algo matemático, en el sentido de tantos años en una empresa que suena. Sí. Eso esa forma de funcionar un poco con Bolonia desaparece, porque en Bolonia ya no se habla solamente de conocimientos, se habla también de competencias, de esa capacidad de hacer cosas que podemos dar desde la titulación, y por lo tanto esas competencias se tienen que quedar muy claras y tienen que quedar documentadas para todos los seguimientos y toda la trazabilidad de calidad tiene que quedar documentadas. Por eso, para nuestros alumnos, los que quieran que se les reconozca esa experiencia profesional, que tiene que ser muy relacionada con lo que es la ingeniería industrial, con lo que es el máster o los grados correspondientes, que vean en la página web de la escuela, en el apartado de reconocimiento de créditos, cómo se hace esos reconocimientos de experiencia profesional, porque se va a pedir que, junto con esa experiencia, que se diga en qué se ha estado trabajando y durante cuántos años se ha estado trabajando, se va a pedir que se diga ese trabajo cómo tiene que ver con lo que se les va a dar o con los que se le pide en la titulación, y por lo tanto se les va a reconocer. Ya vamos a introducir elementos nuevos, como por ejemplo es la utilización del currículum europeo normalizado. Es una cosa muy positiva el tener una experiencia en el extranjero, el tener que salir, pues ya hay que rellenar una serie de papeles, y uno de ellos es el currículum, en el que se tiene que decir qué has hecho, qué has obtenido, qué competencias has adquirido. Y en el tema laboral, incluso hasta decir quiénes son las personas responsables o personas de contacto en esas empresas a las que se les pueda llamar para comprobar que realmente ha sido así. Entonces, yo creo que una de las cosas más distintas que introduce Bolonia es el tema del reconocimiento de esa experiencia profesional. Entonces, es importante, es una oportunidad, es muy positivo para quien realmente haya trabajado en temas que tengan que ver con la titulación, y en la empresa se aprende muchas cosas, es decir, muchos temas prácticos y contenidos prácticos que se ven trabajando en una instalación, en una central, en algún sitio. Por mucho que lo expliquemos teóricamente, es importante esa parte teórica, y casi enlazamos con el principio del programa. La teoría es importante, pero esa práctica que se ve en la empresa, si la tienen, se tiene que reconocer, pero se tiene que reconocer bien para que quede esa constancia y esa trazabilidad. Y yo creo que casi ya poco más. Primero, como resumen, feliz Navidad, de parte feliz Navidad, de... que disfruten con sus familias. Con familias, amigos y cada uno como pueda. Feliz Navidad. Estos 2 días pásenselo muy bien, pero el día 26, 27... a sentarse a estudiar, que los exámenes están en menos de un mes, y eso es importante. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado, y para cerrar, casi le dejo a Daniel que les diga feliz Navidad. Íbamos a cantar, pero yo creo que No, yo creo que no vamos a cantar, les vamos a hacer ese favor. Bueno, entonces, pero sí que la sintonía con la que vamos a terminar este programa va a ser un poquito especial y con ese tinte navideño. Feliz Navidad a todos, y como sabéis, aquí estamos, somos vuestra escuela, la Escuela de Industriales de la UNED.